Pedro Sánchez Pérez Castejón, nacido en Madrid en 1972, siempre fue un político que generó pasiones enfrentadas. Para unos, era el líder moderno que renovó la izquierda española. Para otros, un hombre dispuesto a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Su carrera parecía un ascenso improbable. De joven economista a presidente del gobierno de España en menos de 2 décadas. Pero detrás de los discursos solemnes y las promesas de progreso, había un trasfondo mucho más complejo, lleno de secretos, decisiones oscuras y negociaciones ocultas. En este reportaje, desentrañamos la historia no oficial de Pedro Sánchez. Cómo llegó realmente a la Moncloa, qué alianzas secretas forjó y qué episodios de su vida política aún siguen escondidos en las sombras. Pedro creció en un entorno acomodado de Madrid, pero siempre con una ambición clara: alcanzar la política nacional. Estudió Economía y Ciencias Políticas, formándose en Bruselas y en Estados Unidos. Desde joven comprendió que para llegar lejos no bastaba con el talento. Necesitaba contactos y un instinto casi frío para sobrevivir en un mundo donde las traiciones eran la norma. Sus primeros pasos fueron discretos, trabajando como asesor en Bruselas y más tarde en el Parlamento Europeo. Pero ya entonces, quienes lo conocían decían lo mismo. Pedro nunca da un paso sin calcular 3 movimientos por delante. En 2009 se convirtió en diputado en el Congreso, aunque con un papel menor. Sin embargo, en 2014, cuando el Partido Socialista Obrero Español estaba en su peor crisis, Sánchez vio una oportunidad. Se presentó como el candidato de la renovación, el hombre capaz de salvar al PSOE de la irrelevancia. Ganó la Secretaría General, pero pronto se dio cuenta de que dirigir el partido era como caminar en un campo minado. Las luchas internas eran feroces y muchos veteranos desconfiaban de él. En 2016, después de resistirse a facilitar el gobierno de Mariano Rajoy, fue forzado a dimitir por sus propios compañeros. Parecía el final de su carrera. Pero aquí comienza el verdadero misterio. ¿Cómo logró regresar apenas un año después con más fuerza que nunca? En 2017, contra todo pronóstico, Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE. Lo hizo gracias a una campaña basada en las bases del partido, saltándose las élites que lo habían traicionado. Su regreso fue visto como una resurrección política. Pero detrás de esa narrativa de renacimiento, hubo movimientos que pocos conocieron: reuniones secretas con empresarios, apoyos de figuras internacionales y la promesa de formar alianzas que hasta entonces parecían imposibles. Se dice que Sánchez había comprendido una lección clave. La lealtad en política es frágil, pero el control de la información es poder. En 2018, un escándalo de corrupción que sacudió al Partido Popular abrió una puerta inesperada. Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Nadie creía que prosperaría. Y sin embargo, Sánchez logró lo imposible: reunir los votos de partidos nacionalistas, independentistas y de izquierda radical para echar a Rajoy y convertirse en presidente. Aquella noche, en los pasillos del Congreso, se escuchaba la misma frase: Pedro lo ha conseguido. Ha llegado a la Moncloa sin ganar elecciones. Lo que pocos saben es que días antes de la votación, Sánchez mantuvo conversaciones secretas con líderes que, en teoría, jamás deberían haberlo apoyado. ¿Qué prometió en esas reuniones? ¿Qué pactos selló en la sombra? Esas respuestas aún permanecen en silencio. En 2020, la pandemia del COVID-19 puso a prueba su liderazgo. España se convirtió en uno de los países más golpeados. Sánchez apareció en televisión casi a diario, presentándose como el capitán de un barco en tormenta. Pero al mismo tiempo, documentos filtrados desde el Ministerio de Sanidad mostraban contradicciones, decisiones tardías y datos ocultos. Muchos acusaron al gobierno de haber minimizado el peligro en las primeras semanas, priorizando la estabilidad política por encima de la salud pública.
La pregunta que quedó flotando fue: ¿Sánchez ocultó información deliberadamente para no poner en riesgo su poder? Uno de los capítulos más polémicos de su carrera ha sido la necesidad de pactar con partidos independentistas para mantenerse en el poder. Cataluña y el País Vasco se convirtieron en socios indispensables de su gobierno. Las negociaciones se hicieron en habitaciones cerradas, lejos de las cámaras. Concesiones, indultos y acuerdos económicos se intercambiaron por votos en el Congreso. Sánchez defendía esos pactos como diálogo necesario para la estabilidad de España. Sus críticos los llamaban chantaje político. Lo cierto es que cada movimiento fortalecía su imagen de superviviente, pero también alimentaba la percepción de que estaba dispuesto a sacrificar cualquier principio con tal de seguir en la Moncloa. Si algo ha definido a Pedro Sánchez, es su obsesión por la imagen pública. Sus discursos medidos, sus trajes impecables, sus sonrisas calculadas. Todo parece formar parte de un guión. Sin embargo, varios ex colaboradores han señalado que detrás de cámaras su carácter es muy distinto. Frío, distante, incluso implacable con quienes lo contradicen. Un ex asesor lo describió así: Pedro no tiene amigos en política, solo tiene piezas en un tablero de ajedrez. Aunque en Europa mantiene una imagen de líder progresista y moderno, no todos comparten esa visión. Desde Bruselas se han cuestionado sus políticas económicas, mientras que en Washington se mira con recelo su cercanía a ciertos gobiernos latinoamericanos. En 2022, un escándalo de espionaje con el sistema Pegasus reveló que hasta el propio móvil de Sánchez había sido hackeado. El gobierno trató de minimizarlo, pero el episodio abrió dudas sobre la seguridad nacional y las posibles grietas en su entorno. Hoy Pedro Sánchez sigue en el poder, pero rodeado de enemigos políticos y críticos internos. Sus aliados lo apoyan porque lo necesitan. Sus rivales esperan el momento exacto para derribarlo. Su legado está aún por escribirse. ¿Será recordado como el líder que salvó al PSOE de la desaparición y mantuvo a España estable en tiempos de crisis? ¿O como el político que sacrificó todo, incluso la verdad, con tal de mantenerse en el poder? Hay un aspecto que permanece en la sombra. Documentos filtrados sugieren que existen al menos 3 episodios de su mandato aún no esclarecidos. 1. Una negociación secreta con un país extranjero sobre energía en plena crisis del gas. 2. La eliminación de archivos relacionados con el espionaje a políticos opositores. 3. La misteriosa desaparición de informes sobre la gestión de la pandemia en sus primeras semanas. Ninguno de estos puntos ha sido aclarado oficialmente. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sonríe frente a las cámaras, repite sus discursos y continúa en el juego político. Pero en los cafés de Madrid, en los pasillos del Congreso y en los despachos de Bruselas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué secretos guarda realmente Pedro Sánchez?